Yoga para el trabajador sedentario, tu nuevo hábito saludable. Roxana Levy. Capítulo número 9. Practiquemos yoga dejando de lado nuestro ego. Regresando ahora al tema de este libro que es el yoga, en nuestro caso, al practicarlo deberemos estar atentos, porque nuestro ego muchas veces nos dirá que somos perfectos, jóvenes y tan elásticos como el que está ejercitándose a nuestro lado, lo que muchas veces puede no ser así, ya que quizás ni siquiera nos detengamos un momento a pensar por ejemplo que tiene 10, 20 o 30 años menos que nosotros. Como consecuencia de esto, y si no somos capaces de ver la realidad, deberemos sufrir las consecuencias, porque todas las ofrendas que le ofrecemos al ego siempre se perciben como sacrificios, como todo lo que hacemos para mantenernos jóvenes, lindos, flacos, etc. Como muchas de las lesiones surgen cuando ejercitamos con nuestro ego, es imprescindible aprender a conectarnos con nosotros mismos internamente y ser uno con nuestro cuerpo. Evitemos preocuparnos por la forma en que el mundo externo pretende que nuestro cuerpo se vea y dejemos a nuestro ego de lado. No solo nos lastimaremos menos sino que disfrutaremos mucho más de nuestra práctica y de nuestra vida en general. Para evitar dañarnos, señala Eckhart Tolle, podríamos sencillamente focalizarnos en el momento presente. De esta manera conseguiremos liberarnos de nuestra mente, ya que tanto a ella como al ego les encanta el pasado y el futuro y por consiguiente se anulan en el momento presente. Centrémonos en lo que estamos realizando y disfrutando aquí y ahora. Según el mismo autor, el tiempo es una ilusión, porque cuando recordamos el pasado lo hacemos ahora y fueron momentos vividos en el ahora anterior y cuando imaginamos un futuro lo hacemos también ahora y ellos serán momentos que viviremos en un ahora venidero. Al vivir centrados en el ahora, nuestra mente dejará de intentar hacernos infelices rememorando continuamente el ayer que, si bien nos nutre de experiencias y nos da identidad, también nos evoca lo que fuimos, lo que tuvimos y que quizás ahora ya no poseemos, lo que vivimos o disfrutamos. Por lo tanto, si queremos realmente ser dichosos, tratemos de no referirnos al pasado y raramente hablar de él, porque al revivirlo incesantemente le damos más fuerza y ello nos impedirá avanzar y disfrutar del momento presente que es lo único que tenemos y lo único que es verdaderamente real. A fin de cuentas, no podemos ni vivir en el pasado ni volver el tiempo atrás. Mahatma Gandhi incluso nos aconseja, haz como el sol que nace cada día sin acordarse de la noche que pasó. Opuestamente a ello, nuestra mente nos hará vivir en el futuro que, si bien podemos construirlo e incluso hacer previsiones para pasar un buen vivir, contiene una promesa de salvación, y que mediante la anticipación nos hace creer que seremos más felices o que estaremos más conformes con nosotros mismos cuando tengamos una carrera, un negocio nuevo, más dinero, una casa propia o un coche determinado o cuando tengamos una pareja, un hijo, etc. Lo único que lograremos así es vivir constantemente infelices porque siempre nos faltará algo para complacer tanto a nuestras mentes como a nuestros imaginarios egos. De la misma manera, aprendamos a amar libremente y desapeguémonos del otro sabiendo que no nos pertenecen y que sin ellos también seremos felices, ya que esto solo depende de nosotros mismos. Joseph Murphy enuncia que como la libertad es amor, si le quitas la libertad al otro es porque no lo amas. Dejemos que cada uno cumpla su sueño y apoyémoslo, no tengamos miedo de perderlo o perderla, porque el amor y el miedo son totalmente incompatibles. Vivamos en el lugar donde sintamos paz, amemos y disfrutemos ahora, no pensemos en lo que será, recordemos que todo pasa y que nada es para siempre ni los malos momentos, ni tampoco los buenos. Todo en la vida es transitorio y dual, si hay bondad es porque hay maldad, hay belleza porque hay fealdad, al día le sigue la noche y viceversa, al amor el desamor, hay luz y oscuridad. Podemos disfrutar de armonía en nuestra vida con nuestra pareja o familia, pero en un cerrar de ojos puede convertirse en desarmonía y tensión. Buenos momentos pueden terminar y transformarse rápidamente en malos, etc. Esa dualidad es la que mantiene el equilibrio en todo, porque no podríamos soportar por mucho tiempo la una sin la otra. Vivir feliz es aceptar esa dualidad e inseguridad.
Es la mente la que nos quiere convencer de que debemos estar seguros, sea en un trabajo que detestamos o con otra persona que no soportamos para poder sentir el suelo bajo los pies. Así nos mantiene encerrados en ese lugar de confort seguro, pero que nos hace sentir completamente infelices. Pero, vivir es moverse, es experimentar, es equivocarse, es arriesgarse, es estar en un lugar, en un momento o con alguien sin pensar por cuánto tiempo. Vivir es actuar y disfrutar de esa inseguridad, ya que siempre estamos en manos de otros y a esos otros no podemos ni debemos manejarlos. Al principio de esta sección hablamos de que hay dos elementos que le encantan a nuestra mente y que nos producen mucho daño, la primera nuestro ego del que ya hemos hablado, y la segunda es la mala costumbre de compararnos continuamente con los demás. Evitemos hacerlo, ya que siempre habrá alguien mejor que nosotros y, en definitiva, con la única persona que debemos compararnos es con nosotros mismos. Así podremos comprobar si estamos avanzando en nuestra práctica, si respiramos más cómodamente que antes, si experimentamos más elasticidad en nuestro cuerpo, si nos sentimos más relajados, si llegamos más lejos, si tenemos menos molestias que antes, si nuestro cuerpo va mejorando en su apariencia física o si disfrutamos de más calma mental. No es conveniente compararnos con otras personas que tienen una genética distinta a la nuestra, otras cualidades físicas y mentales, otras cargas o dolores corporales por tener trabajos diferentes al nuestro. Tal vez buscan en el yoga objetivos, metas o finalidades opuestas a las nuestras. A lo mejor uno busque más calma mental, otro quizás mayor elasticidad, tal vez desee aprender a respirar mejor, lograr un mejor estado físico en general o quiera simplemente estar en contacto con gente que practica yoga, acaso busque una buena compañía o, ¿por qué no?, una pareja. Hay tantas razones por las que podemos desear comenzar una práctica de yoga que solo cada uno de nosotros lo sabe. Ni siquiera dos alumnos que se ejercitan en una misma clase se parecen en algo. ¿Cuánto daño han hecho y aún siguen haciendo maestros e instructores al pretender comparar dos alumnos entre sí, como también los padres o familiares que suelen comparar incesantemente a los hermanos entre sí sabiendo que no hay dos iguales? ¿Cuántas veces se ha dicho que debemos dejar de hacerlo por lo distintos que pueden llegar a ser y por la dañina rivalidad que se puede fomentar entre ellos? La misma rivalidad que se puede crear en una clase, cualquiera que sea, si el instructor que la dirige se la pasa comparando a los alumnos entre sí o hace resaltar a uno en particular. Puse la comparación con nuestros hermanos a propósito para que podamos comprender que, si somos tan distintos a ellos, imaginemos lo ilógico que es compararnos con el que está practicando yoga al lado nuestro. Hasta es ridículo. En general, no debemos compararnos con nadie, ni en nuestra familia, ni en nuestro trabajo, ni en lo que nos toca vivir, ni en lo que tenemos o dejamos de tener. Todos seríamos mucho más felices si pudiésemos aprender a compararnos únicamente con nosotros mismos, con lo que fuimos y con lo que ahora somos, con lo que tuvimos y con lo que ahora tenemos, y no solo me refiero a las cosas materiales, hablo de amigos, de pareja, de hijos, de trabajo, etc. Y si nos encontramos en algún momento pensando que los que están a nuestro alrededor nos están mirando, recordemos las palabras de John Maxwell: a los 18 años me preocupaba de lo que la gente decía de mí. A los 40 años dejó de preocuparme lo que la gente decía de mí. A los 60 años me di cuenta que nunca nadie pensaba en mí. Muchos factores pueden influenciar en el momento de practicar tanto yoga como cualquier otra disciplina, entre ellos si arrastramos distintas lesiones, sean musculares, articulares o ligamentosas, si tenemos debilidades, contracturas o molestias debidas a una enfermedad que padecemos, si nos encontramos después de un largo tratamiento médico. Quizás nos hallemos mal emocionalmente, decaídos o, simplemente, estemos atravesando por un difícil momento. Prestemos atención al sinfín de diferencias que podemos tener con los que nos rodean. Todo ello no se ve cuando los miramos o cuando ellos nos miran. Espero haber despertado en ustedes al duende cuidador de nuestro cuerpo y alma que, por supuesto, somos nosotros mismos. Así como nadie más que nosotros somos los responsables de nuestro cuerpo,
también somos nosotros los responsables de sentirnos maravillosamente, de contentarnos con lo que somos y con lo que tenemos. Solo nosotros somos los encargados de ser felices, ya que somos los únicos que sabemos qué necesitamos para serlo. Por la misma razón, tenemos que aprender a pedir lo que queremos o precisamos, ya sea en una clase de yoga o en cualquier otra área de nuestras vidas, porque es algo que nadie puede saber si no se lo comunicamos. Paulette Del dice claramente, en la vida uno no tiene lo que merece, sino lo que pide. Si realmente deseamos algo, podríamos aprender a visualizar nuestro deseo ya hecho realidad, como lo confirma la física cuántica con la ya mencionada ley de la atracción, que enuncia que nosotros creamos nuestra propia realidad y que sencillamente somos lo que pensamos. Por lo tanto, son nuestros pensamientos los que tienen la capacidad para crear situaciones tanto placenteras o no, cosas buenas o malas, según lo que nuestras mentes engendran. Capítulo número 10. Yoga para el trabajador sedentario. Como veremos más adelante en las clases de yoga que he diseñado, digo he diseñado y no he creado porque, como bien dice la ley de Lavoisier, nada se pierde, nada se crea, todo se transforma y, por lo tanto, yo no he creado nada, ya que el yoga existe hace miles de años. Lo que he hecho es tomar de él, de mi propia práctica, de los diversos tipos de yoga que he realizado a través de los años y de mis diferentes profesores, lo que puede llegar a ser beneficioso para nosotros. También tanto en las clases prácticas escritas como en las grabadas procuro no acosar con demasiadas indicaciones, porque lo único que lograríamos sería confundirnos más y así estaríamos muy ocupados en detalles puramente técnicos que nos impedirían, en definitiva, el disfrutar de los diferentes ejercicios. Los que estudiamos profesorado de yoga planificamos nuestras clases y las diseñamos con dibujos sencillos, como los llama mi marido jeroglíficos, que son los que realizo para preparar mis clases, que ya los hemos observado en páginas anteriores y que veremos en las dos clases prácticas al final del presente libro. Están también trazados cuando quiero que comprendan a qué postura me refiero según el párrafo escrito hoy, así, deseo también que ustedes los reconozcan, los sepan interpretar y se acostumbren a ellos. Veremos además cómo llamo a cada postura o asana por su nombre en sánscrito, que es una de las principales lenguas clásicas de la India utilizada en muchos textos de yoga como el Bhagavad Gita, los Yoga Sutras de Patanjali, etc. Es así también una forma de honrar a los maestros que han transmitido el yoga durante generaciones y, por otro lado, al llamar a las posturas por su nombre en sánscrito se evoca además su grado de complejidad. Incluso encontraremos muchas veces distintos nombres a una determinada postura, y ello obedece a las diferentes escuelas o maestros yogis. Mi consejo es, por lo tanto, que evitemos complicarnos demasiado tratando de comprenderlo. También podemos ver el uso de distintos idiomas en otras áreas, en otras expresiones artísticas o en otros deportes. Como, por ejemplo, el francés es el lenguaje del ballet con vocablos como pas de deux, allongé, de côté. El inglés es el idioma del tenis con vocablos como tie-break, set, smash. Así también el sánscrito es el idioma del yoga y con el tiempo comenzaremos lentamente a acostumbrarnos a los nombres de las diferentes asanas o posturas. No verán en esta práctica torsiones bruscas ni de tronco ni de cuello, las cuales, de realizarse, deberán hacerse en forma suave, progresiva y controlada, evitando llegar al límite. Encontraremos además en estas páginas muchos ejercicios destinados a mejorar la flexibilidad de la columna vertebral o que produzcan diversos cambios en la misma. Refiriéndose a ello, Leslie Kaminoff y Amy Matthews en su libro Yoga Anatomy hablan de la diferencia entre cambio espinal y cambio espacial de la columna vertebral y dicen lo siguiente. Cambio espinal implica cambios de las curvaturas naturales de la columna vertebral, por ejemplo al practicar Chakravakasana o la postura del gato. Cambio espacial, son variaciones de la posición del cuerpo en el espacio sin que se produzcan cambios espinales en la columna vertebral, o sea que no habrá en estos casos ningún cambio en sus curvaturas naturales. Por ejemplo en las posturas de Ardha Uttanasana o media flexión hacia adelante estando de pie, Uttanasana o flexión completa hacia adelante,
Trikonasana o postura del triángulo, e incluso en algunas flexiones del tronco hacia atrás. Es muy importante tener cuidado al realizar torsiones o twists si tenemos, por ejemplo, una o más hernias de disco, que es una lesión que se produce cuando la cobertura del disco intervertebral se rompe y deja salir hacia afuera parte de su interior. Generalmente sanan solas o, a veces, requieren otro tipo de tratamiento médico. Sin embargo, muchos practicantes expresan que el ejecutar torsiones o twist les ayuda mucho a aliviar el dolor ocasionado por las mismas. Quizás a otros todo lo contrario y les origine aún más molestias, las que habitualmente serán causadas cuando las vértebras que rodean al disco pellizcan un nervio. Por lo tanto, el que tiene hernias de disco debe decidir de acuerdo a lo que siente, si realiza o no torsiones o twist. En el caso de las posturas de flexión hacia adelante, y para evitar lesionar nuestra columna vertebral o alguno de sus componentes, lo adecuado es encorvarnos solo hasta donde la cadera nos permita y no más, como por ejemplo en las posturas de Uttanasana o postura de la pinza de pie y Paschimottanasana o postura de la pinza sentada. Otra que tampoco conviene realizar de padecer hernias de disco porque suele causar mucho dolor es Chakravakasana o la postura del gato donde solemos encorvar y arquear la columna vertebral de manera importante. Las mejores asanas para aliviar los dolores producidos por hernias de disco son aquellas donde la espalda permanece derecha al igual que los músculos abdominales y los hamstrings, isquiosurales o isquiotibiales, ubicados en la parte posterior de los muslos y con inserciones en la pelvis. En estos casos son buenas las posturas realizadas estando acostados en posición de cúbito supino, boca arriba, donde el suelo protege y mantiene erguida la columna vertebral. Tener precaución, pero no miedo a las hernias de disco ya que muchos deportistas y atletas compiten padeciéndolas, incluso hasta hay futbolistas que juegan partidos teniéndolas. Ello nos demuestra que en este tipo de lesiones el ejercicio físico actúa como prevención y tratamiento de las mismas. Lo más importante es mantenernos ágiles e ir aumentando paulatinamente la flexibilidad de nuestra columna vertebral, y es aquí donde el yoga puede contribuir. Varios de nosotros vivimos muchas veces con hernias de disco sin siquiera saberlo y no sentimos ni dolor ni limitaciones en nuestros movimientos e incluso llevamos una vida completamente activa y normal hasta que los médicos nos dicen que las padecemos y, desde que las etiquetan, nos comienzan a molestar. Lo mismo nos sucede con todas las molestias y enfermedades que arrastramos por años, pero cuando los médicos les ponen nombre y apellido. Evitemos pensar continuamente en nuestras hernias de disco, si es que las tenemos, porque lo único que lograremos es perpetuar el dolor y permitirle que altere nuestras actividades diarias. Prestemos atención si es esto lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos cada vez que algo nos molesta emocional o físicamente, o quizás lo hace sin querer alguien cercano que nos quiere y que se preocupa por nosotros, pensando tal vez que demuestra así más interés por nuestro dolor. Pero en realidad lo único que logran es que no solo no nos distraigamos de él sino que, además, lo recordemos incesantemente y lo mantengamos vivo por más tiempo. Si pensamos continuamente en lo que nos molesta y en lo que no queremos, tendremos de eso todo el tiempo. Personalmente, para que mi cabeza cambie de tema y deje de torturarme con malos pensamientos, con todo tipo de temores o con diferentes deseos, muchos de ellos innecesarios, practico la conciencia corporal como nos aconseja Eckhart Tolle. Consiste en entrar inmediatamente en contacto con nuestro interior y sentir el campo energético que le da vida a nuestro cuerpo. Ello nos ubica por un lado en el presente y por el otro nos permite recuperar la calma y el autocontrol. Otros nos aconsejan pensar en la comida que más nos gusta o si no en lo que más nos agrada hacer. A mí me encanta disfrutar de un hermoso baño, no sé por qué, pero el agua me hace olvidar de todo. Cada uno puede pensar en lo que más le gusta comer o hacer y ponerlo en práctica, todo sea para evitar que nuestra mente nos continúe manejando. Raramente nos lesionamos cuando practicamos yoga estando solos, primero porque estamos atentos a nuestras necesidades y a lo que nuestro cuerpo nos dice en todo momento, y segundo porque no tenemos a nadie con quien compararnos.
Es aconsejable también cerrar los ojos cuando estamos en determinadas posturas que así nos lo permitan. Ello es muy recomendable para percibir nuestras sensaciones, ya que el mirar todo lo que nos rodea muchas veces nos distrae de una hermosa introspección, que es muy recomendable en yoga. Con una constante y disciplinada práctica sentiremos también cómo mejora nuestra flexibilidad, y no hablamos solo de la flexibilidad de nuestros cuerpos. Notaremos que nos hallamos más tranquilos, más tolerantes, menos apresurados, estaremos más abiertos a todo y a todos, incluso nos perturbaremos mucho menos ante los continuos cambios que sucederán en nuestras vidas. Recuerdo mis primeras clases de yoga cuando el instructor nos pedía tocarnos los pies con las manos estando con las piernas estiradas ya fuera de pie o sentada. Yo simplemente me reía y me decía, sí ya voy, y me parecía que era algo totalmente imposible de realizar. Mas, con el tiempo y la práctica constante me fui dando cuenta de que mes a mes mi flexibilidad iba aumentando paulatinamente y hasta yo misma me asombraba de los avances que iba obteniendo. Pero, ¿qué es la flexibilidad, la elasticidad y para qué es importante realizar un buen calentamiento? La flexibilidad es la capacidad del músculo de desplazar los componentes óseos que forman una articulación. A mayor flexibilidad, mayor amplitud de movimiento y mayor distancia para desplazar distintos grupos musculares. Elasticidad es la capacidad del músculo de recobrar su forma durante el reposo luego de haberlo trabajado y estirado. A mayor elasticidad de un músculo, mayor recuperación y en menor tiempo. En consecuencia, obtendremos una mejor calidad y un menor desgaste del mismo. Estiramientos son los ejercicios que nos permiten lograr un mayor rendimiento muscular y articular. Todos ellos nos ayudan a evitar lesiones, a lograr una mayor fuerza muscular, mayor velocidad y resistencia, a mejorar la estabilidad, la postura y a estar en forma. Además, nos posibilitan lograr una mejor relajación, reforzar nuestra salud y llegar a mayores límites sin deteriorar las distintas estructuras de nuestro cuerpo. Para conseguir una mayor flexibilidad y elasticidad corporal sería conveniente iniciar nuestra práctica realizando un calentamiento que incluya por supuesto unos buenos estiramientos. Aunque muchos sugieran que en yoga no es necesario realizarlos, varios instructores de yoga, al igual que yo, creemos que son imprescindibles. Por propia experiencia y luego de haber sufrido varias lesiones, les aseguro que son fundamentales para evitarlas. Más por la mañana luego de haber estado varias horas sin mover nuestros músculos y que están por lo tanto completamente entumecidos y fríos. Podríamos comenzar por ejemplo realizando distintos movimientos destinados a estirar y a calentar los músculos y las articulaciones o ejecutar el saludo al solo Surya Namaskar. Hay muchísimas variantes de la misma y algunas de ellas las realizaremos en nuestras clases prácticas de yoga para el trabajador sedentario. En realidad, existen pocas evidencias de que algún biotipo humano sea más o menos elástico, es por ello por lo que podemos encontrar flacos rígidos, gordos flexibles y viceversa. Con esto, solo pretendo explicar que no por ser más flacos seremos más flexibles, ya que esto depende más de la herencia y de la edad, a mayor edad, menor flexibilidad. Ello se debe a cambios químicos y estructurales en los músculos y ligamentos como la pérdida de agua, atrofia de los tejidos, etc. En general, todos nosotros solemos perder mucha agua, sea por sudor, por orina, por heces, por la respiración, y debido a esta constante pérdida de agua por el organismo, que no solo ocurre en la vejez, es muy importante introducir líquidos en nuestros cuerpos frecuentemente y durante todo el día. Para tener entonces un cuerpo más flexible debemos beber como corresponde, porque como solía decir mi profesor de yoga, y que nos conviene tener muy en cuenta, una rama húmeda se puede doblar, pero una seca se va a quebrar. ¿Qué cantidad de agua necesitamos tomar? Ello está sujeto a nuestro estilo de vida, si hacemos ejercicio o si llevamos una vida sedentaria. También dependerá de la edad, del clima o de la altitud de la zona donde vivimos, de distintas enfermedades como colitis, o en caso de embarazo y lactancia. Mi médico solía contestarme cuando le preguntaba cuánto debía beber.
Si tienes mucha sed o si sientes que tu boca está seca, es porque ya estás deshidratada. O sea, que lo recomendable es tomar agua seguido y no solo cuando tenemos sed. Si notamos que, efectivamente, no solemos beber lo suficiente y que estamos horas trabajando sin detenernos un momento para tomar algo, podríamos comenzar nuestro día con una botella grande de agua de 2 litros, por ejemplo, y tratar de terminar el día habiéndola bebido completamente. No olvidemos que el agua también se obtiene de los alimentos, de las verduras y de las frutas. Otros factores que influyen en nuestra flexibilidad son elasticidad y coordinación intermuscular. Cuanto más se estira el músculo antagonista, menor es su resistencia al movimiento y más se contrae el músculo agonista. Ello permite una mayor amplitud de movimiento. Entrenamiento de fuerza. El aumento de la masa muscular no disminuirá la flexibilidad siempre y cuando la hipertrofia del músculo, o aumento de su tamaño, no limite el movimiento de las articulaciones. A mayor movilidad articular, mayor flexibilidad. Las mujeres son más flexibles que los hombres, lo que es imprescindible para el parto, así que, hombres, a no competir con ellas. Si hacemos o no ejercicios que aumenten la temperatura corporal, ya que, a mayor calentamiento, mayor flexibilidad. El clima, a más calor, más flexibilidad. Los estados emocionales tienen un importante efecto sobre el sistema nervioso y muscular. A mayor estrés o ansiedad, mayor tensión muscular y, por lo tanto, menor flexibilidad. Hora del día, hay menor flexibilidad por la mañana y mayor al final del día. Fatiga, a mayor fatiga, menor flexibilidad debida a la pérdida de coordinación intermuscular. Como conclusión diremos que para lograr una mayor flexibilidad deberemos tener mucha paciencia y constancia en nuestra práctica, comprometiéndonos a trabajar nuestros músculos suavemente y recordando siempre una frase de deporte que adapté para este caso y que dice lo siguiente: no debemos aspirar a ser los mejores de la clase, sino que debemos aspirar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Cuando llegamos a la sala de yoga y estamos muy cansados luego de una larga jornada de trabajo, si tenemos algún problema físico, de salud o emocional, si eres mujer y estás embarazada, indispuesta, etc., antes de comenzar la clase tenemos que acercarnos al instructor y hacérselo saber, así él estará bien atento a ayudarnos o a buscar una variación de la postura original para que nos sea más fácil de ejecutar. Incluso nos permitirá detenernos y descansar si eso es lo que necesitamos, porque, al estar antes prevenido por nosotros, estará bien predispuesto a que realicemos algo distinto de los demás practicantes, y como a él no le molestará que hagamos algo diferente, a los demás tampoco. La práctica de yoga no nos exige ser hombres o mujeres de goma, ni tampoco ser malabaristas o aprender a mantenernos estables como aquel que camina sobre la cuerda floja. Muchos nos alteramos, porque temblamos o nos balanceamos y, así, lo único que logramos es movernos aún más. Les aseguro que la estabilidad llegará como también una mayor elasticidad. Solo debemos perseverar en nuestra práctica y darle tiempo al tiempo. Resumiendo lo que mencionan Artur Balaskas y John Stirk en su libro Guía completa de ejercicios de stretching, tenemos en nuestro cuerpo muchos receptores que nos aportan información acerca de nuestra posición en el espacio, en los músculos y en las articulaciones. Dichos receptores nos indican además peso, equilibrio y movimiento. Si el cuerpo está rígido, dichos receptores estarán entumecidos y embotados. Por ello es tan importante mejorar la elasticidad como también el tono muscular, para así contribuir a una mejor percepción de nuestro yo físico en el espacio. Esto se manifestará con un mayor equilibrio y estabilidad. Con la práctica de yoga para el trabajador sedentario corregiremos la postura, mejoraremos la respiración, la circulación y, como dice Leslie Caminoff y Amy Matthews en el libro Yoga Anatomy refiriéndose a los beneficios del yoga. Además ayuda a liberar el potencial energético almacenado en el esqueleto axial, identificando el esfuerzo muscular que puede obstruir la expresión de dichas fuerzas profundas. Se refieren, por ejemplo, al innecesario requerimiento de fuerza muscular para soportar el cuerpo intrínsecamente estando de pie,
ya que este soporte está dado naturalmente por nuestros huesos, ligamentos y cartílagos y, aunque no hagamos ningún tipo de fuerza, el cuerpo no se va a desplomar. Otros principios que debemos adquirir al realizar yoga e incluyen todo lo que hemos hablado hasta ahora, son Abhyasa, que consiste en lograr una actitud de esfuerzo y ser perseverantes en nuestra práctica. Vairagya, que es desapego, es aprender a dejar ir miedos, dolores, falsas identidades, malas acciones y relaciones, odios, rencores etc. Al cultivarlas, dominaremos nuestra mente y permitiremos la realización del verdadero yo, ya que, juntas, la práctica nos llevará en la dirección correcta y el desapego nos permitirá seguir este viaje sin desviarnos. Incluso en el Bhagavad Gita se expresa el concepto del karma yoga, que es el desapego del fruto de la acción, que consiste en disfrutar de lo que hacemos ahora y evitar apegarnos a los resultados, ya que ellos vendrán solos. Pero en realidad el yoga es una filosofía de vida cuya finalidad, entre otras cosas, es la de fortalecer y flexibilizar el cuerpo y la mente, que con los años se vuelven cada vez más rígidos, los músculos van perdiendo fuerza y tono muscular, nuestras venas y arterias pierden elasticidad, por ello son más frecuentes los problemas circulatorios y cardíacos. El yoga, por lo tanto, nos mantiene sanos y activos por más tiempo y para el que así lo desee también nos conduce al samadhi, que es un estado de conciencia superior. Como podemos ver, yoga no es solo hacer posturas, es una forma de vivir más sanos, más felices, siendo menos críticos y aceptándonos tal como somos a nosotros mismos y a los demás. Tratando de ser más conscientes de todo lo maravilloso que tiene la vida para brindarnos, en vez de estar siempre pensando en lo injusto de la misma, quejándonos o viendo solo lo malo de todo y de todos. Luego de practicarlo, debemos sentirnos mejor que al comenzar, más descansados, más lúcidos, más tranquilos y hasta más dichosos, lo que nos indicará que estamos haciendo algo que nos gusta y que nos hace bien. Opuestamente, si durante o al finalizar la clase sentimos cansancio, dolor en alguna parte de nuestro cuerpo, tenemos contracturas, estamos agitados o nuestra respiración está entrecortada y dificultosa, ello nos advierte que nuestra práctica no es buena ni la adecuada para nosotros, porque nos estamos esforzando demasiado en vez de relajarnos y disfrutarla. En yoga, como en nuestra vida en general, nos conviene hacer solo lo que nos hace bien. Prestemos atención además a lo que hacemos, a cómo lo hacemos y tratemos de hacerlo lo mejor posible porque, si nos exigimos demasiado y volvemos de la clase estando cansados, doloridos o con diferentes contracturas, ningún provecho habremos obtenido de la misma. Dos preguntas que constantemente aparecen en aquellos que desean comenzar a realizarlo son: si el yoga está relacionado con la religión y si debemos ser vegetarianos para practicarlo. Para responder ambas me referiré a lo escrito por el maestro de Rose en su libro Todo sobre Yoga, en el que dice lo siguiente. El yoga no interfiere con la religión, ya que una religión se caracteriza por tener un dogma de fe, fundamento o puntos capitales de toda religión, sistema, ciencia o doctrina, y el yoga no tiene dogmas y, por lo tanto, no puede ser una religión. Incluso el yoga clásico tiene bases Samkhya, que es una corriente naturista y que en algunas fases históricas llegó a ser calificada como materialista y atea. Es por ello por lo que actualmente personas de todas las religiones practican y disfrutan del yoga. En cuanto a si debemos ser vegetarianos, dice claramente que no, ya que el yoga no reprime nada ni tampoco obliga a nada. Se puede comer de todo. Y continúa diciendo que para poder aprovechar todo lo que el yoga tiene para ofrecer, se recomienda una alimentación más biológica y vegetariana. Al igual que en distintas disciplinas o deportes hay dietas especiales, un maratonista no se alimenta igual que un levantador de pesas, ni una bailarina igual que una gimnasta, en yoga también, siempre y cuando estemos hablando de un hombre yogi o de una mujer yogini. Estos últimos son aquellos que llevan la filosofía y la práctica del yoga a un nivel más alto de logro, que no es para nada el caso de muchos de nosotros, o de los que practicamos yoga para el trabajador sedentario.
Lo fundamental es alimentarnos adecuadamente para darle a nuestro cuerpo todos los nutrientes que necesita en función del tipo de actividad que realizamos y para sentirnos fuertes y sanos. Y si, en alguna etapa de nuestras vidas, decidimos ser vegetarianos, naturistas o veganos, evitemos tanto el imponerlo a las personas que nos rodean como el sentirnos superiores, ya que la única diferencia con los otros es que elegimos comer distinto y nada más. En estos casos debemos estar muy atentos, porque muchas veces pueden presentarse diferentes tipos de anemia u otras deficiencias importantes. Ellas se deberán a la poca absorción en los intestinos de nutrientes imprescindibles como las proteínas, los ácidos grasos omega 3, calcio, zinc o vitaminas D y B12 entre otros. Algo que conviene tener también en cuenta si padecemos de alguna enfermedad o si nos encontramos bajo algún tratamiento médico. Por favor, si hacemos algún cambio nutricional importante, consultemos con los médicos, especialistas o nutricionistas adecuados para evitar provocar deficiencias nutricionales importantes que pongan en riesgo nuestras vidas. Capítulo número 11. Indicaciones para comenzar una sana práctica de yoga. Con los años he comprendido que atraemos lo que somos, o sea, que las personas que elegimos como amigos o pareja son muy parecidos a nosotros. También aprendí a tomar de la gente lo que cada uno puede darme, porque al fin y al cabo cada uno da lo que tiene adentro. Acepto también lo que no logren brindarme y quizás ello lo encuentre en otra persona. De la misma manera, intento tomar de todo solamente lo que necesito y descarto lo que siento que no me dará ningún beneficio, y el yoga no ha sido para nada una excepción. Adquiero de él las posturas, los ejercicios y todo lo que me ayudará a sentirme mejor y dejo de lado todo lo que considero que no es así. Con ello quiero animarles a hacer lo mismo. Sepan elegir y tomen de mis clases lo que precisen o disfruten y dejen de lado todo lo que les sea complicado, difícil o, por qué no, aburrido de practicar. Pero nunca olvidemos que, en este último caso, y como bien dice Dylan Thomas, alguien me está aburriendo y creo que soy yo. Tengamos presente, además, que el aburrimiento es en definitiva nuestra propia incapacidad de darle sentido a lo que hacemos. Hermógenes cita en su libro Autoperfección con Hatha Yoga, 9 puntos a tener en cuenta al comenzar la práctica de yoga, que lo resumiré para que sean más puntuales y así más efectivos. Crear el tiempo. Vencer la pereza, comenzar en la hora que se predeterminó. No ser esclavo del apetito. Persistir para perfeccionar cada postura. Elegir los ejercicios adecuados si estás débil o enfermo. Estar gordo es un motivo para comenzar ahora mismo. Trabajaremos con mayor productividad si practicamos yoga. La edad avanzada no es ningún impedimento. Vencer todos los obstáculos reales o imaginarios. Indicaciones para comenzar una sana práctica de yoga. Se recomienda hacer yoga por la mañana o al amanecer y, de no ser así posible, practicarlo en el momento del día que nos sea más cómodo. Tener en cuenta que por la tarde el cuerpo estará más flexible. Preparar nuestro equipo de trabajo y que contenga una colchoneta de yoga o más, porque muchas veces pueden dolernos las rodillas al apoyarlas en el suelo y, en personas demasiado flacas o poco musculosas, suele molestar la espalda, porque las apófisis espinosas de las vértebras sobresalen mucho. Una manta para cubrirnos cuando nos relajamos y hace frío. Una almohada pequeña para colocar debajo de la cabeza y una cilíndrica, o dos, para situar debajo de las rodillas al acostarnos en decúbito supino o boca arriba, por si tenemos dolores lumbares, o en los empeines al sentarnos sobre los talones si estos no son muy flexibles. Unas pesas para los tobillos o podemos prepararnos unas bolsitas rectangulares de tela y rellenarlas con arena para apoyar sobre los hombros y así mantenerlos abajo cuando sentimos que los elevamos. Principalmente, ello no sucede ante movimientos y ejercicios con la cabeza y con los brazos. Pesas. Comenzaremos con un peso cómodo para luego ir aumentando gradualmente. Las mujeres pueden comenzar con 1 kilo y, como en los ejercicios de yoga para el trabajador sedentario, el número de repeticiones que realizamos es poco, 10,
podemos desafiar un poco a nuestros músculos utilizando un peso no demasiado cómodo y siempre con cuidado. Agreguemos también a nuestro equipo todo aquello que consideremos imprescindible y necesario, más que nada para nuestro confort. Si estamos en casa, busquemos un ambiente tranquilo y ventilado. Se recomienda no utilizar el aire acondicionado en verano, pero si vivimos en zonas muy cálidas, lo ideal es graduarlo entre 22 y 25 grados centígrados. A la misma temperatura regularemos la calefacción en invierno o en zonas muy frías. Conviene, por lo tanto, entibiar previamente el ambiente, siempre sin exagerar, para que nuestra práctica sea lo más agradable y relajante posible. También para ir calentando nuestros músculos de manera lenta y progresiva con los ejercicios y, por lo tanto, desde adentro, ya que así evitaremos desgarros musculares importantes. Tratemos además de no estar bebiendo continuamente agua fría, porque estaremos enfriando el cuerpo y ello nos quitará relajación y elasticidad. Hay un tipo de yoga caliente en donde lo que se acostumbra a calentar es el ambiente entre 40 y 42 grados centígrados. En este tipo de yoga, además de correr el riesgo de deshidratarnos o de forzar nuestros tendones y ligamentos, también podemos dañar seriamente nuestros músculos, porque creemos que, así como está caliente el ambiente, nuestro cuerpo también lo está y muchas veces esto no es así. Uno de los requisitos básicos para una buena y efectiva práctica del yoga, como en todo tipo de deportes, es una adecuada oxigenación de nuestros músculos y órganos, y esta es la razón por la cual en yoga recomendamos respirar correctamente, y esto es principalmente a través de la nariz. Así que, si estamos resfriados, tengamos siempre a mano papel tisú y si nos encontramos con la nariz tapada, es aconsejable abrir las vías respiratorias con solución salina o fisiológica. Evitemos hacer la práctica hablando con alguien, sea personalmente o por teléfono. Si bebemos, debemos esperar 1 hora para comenzar la práctica de yoga y, si comemos, 3 horas, de lo contrario, ante torsiones, posturas invertidas, Uddiyana Bandha, abdominales, planchas y demás, todo lo que comimos nos repetirá. Personalmente, realizo la práctica de la mañana antes de desayunar por 2 razones, una porque solo me lleva a ejercitar la media hora nada más, otra porque también realizamos Uddiyana Bandha en donde presionamos y elevamos activamente todo el abdomen y abdominales tipo planchas, que no son recomendables con el estómago lleno. En definitiva, cada uno de nosotros debe decidir cuándo y cómo nos es más agradable practicar, ya que somos los únicos que conocemos nuestro cuerpo o si nuestra digestión es rápida o lenta. De no ser posible entrenar por la mañana, bueno será realizar la sesión por la noche antes de cenar. Tratemos de hacer una buena merienda para no sentirnos con hambre, porque no estaremos ni fuertes ni cómodos y nos hallaremos muy ansiosos o pensaremos todo el tiempo, ¿qué hambre que tengo?, o, ¿qué tengo en casa para comer? Lo que nos distraerá mucho y nos impedirá disfrutar de ella. ¿O por qué no podemos cenar temprano, esperar 3 horas y hacer luego una buena clase, siempre tratando de que no sea muy intensa, porque nos costará mucho dormirnos, ya que estaremos muy excitados y agitados? Al finalizar la clase de yoga es conveniente permanecer unos minutos en Savasana, que simplemente implica estar acostados evitando movernos. Así lograremos calmar nuestro sistema nervioso, porque el disminuir los impulsos nerviosos de todo nuestro cuerpo le permiten a este descansar. Muchas veces al acostarnos de esta manera puede llegar a dolernos la parte baja de la espalda. Para solucionarlo, podemos flexionar las rodillas acercando los talones a la cadera, inhalar y al exhalar presionar fuertemente la espalda contra la colchoneta, para luego volver a estirar las piernas, o podemos abrazarnos las rodillas por un momento, acercándolas al pecho. Esta postura, Savasana, es quizás la más importante de todas. Se la puede hacer durante 5 minutos al finalizar una sesión de yoga o, si es que somos muy nerviosos y nos cuesta demasiado quedarnos inmóviles y relajados por un tiempo tratando de no mover ni un solo músculo, podemos focalizar nuestra atención en la respiración y contar mentalmente entre 12 o más respiraciones completas. Beneficios de Savasana.
nos posibilita disminuir distintas dolencias causadas por el estrés y la fatiga, permitiendo que todos nuestros músculos descansen y se relajen, disminuye la presión arterial, mejora la respiración, la circulación y, por lo tanto, es muy buena para el corazón. Puede realizarse también de 15 a 20 segundos entre posturas o podemos contar entre 6 a 10 respiraciones lentas y relajadas. En este caso contribuye a distendernos, a procesar y recibir los beneficios de la postura anterior. También mejora la circulación y la respiración, ya que en distintas asanas se dificulta el libre tránsito de la sangre y, por consiguiente, del oxígeno a las distintas partes del cuerpo. Además, como este último y la mente están estrechamente relacionados, para relajar nuestro cuerpo debemos aquietar nuestra mente y, para calmar nuestra mente, debemos distender todo nuestro cuerpo. La inercia física favorece la pasividad mental. Joseph Murphy. ¿Y cómo se dice que nuestra mente es lo más demente que tenemos? Para poder disfrutar de nuestra práctica lo eficaz es aprender a ignorarla por un tiempo y evitar que los pensamientos que nos lastiman nos dominen. Si aún así nos aparecen algunos de ellos en medio de nuestra clase, no nos aferremos a ellos ni nos esforcemos por reprimirlos, simplemente, observémoslos sin juzgar ni opinar y dejémoslos pasar. No tienes que controlar tus pensamientos, solo tienes que dejar de permitirles que te controlen a ti. Dan Millman. Realizamos la postura de Savasana de la siguiente manera. Nos acostamos en posición de cúbito supino, boca arriba, piernas estiradas y ligeramente separadas entre sí, con los talones de los pies hacia adentro y los dedos hacia afuera. Como antes mencionamos, si padecemos de dolor lumbar, colocamos una almohada cilíndrica debajo de las rodillas para mantenerlas flexionadas. Ante dolores o lesiones en nuestras rodillas también podemos flexionar las piernas o colocar una manta debajo de ellas, pero siempre alejando los pies de las caderas. Hay que tener esto último siempre presente al realizar cualquier postura o ejercicio en iguales condiciones en las que nos duelan demasiado las rodillas. Estiramos y relajamos los brazos al costado del cuerpo, los separamos ligeramente de él, ponemos las palmas de las manos hacia arriba para que nuestras escápulas, omóplatos, se apoyen totalmente en el suelo y para enderezar por completo toda la espina dorsal. No es conveniente dormirnos al realizarla, lo ideal es estar atentos a lo que sentimos en ese mismo momento. Si bien muchos instructores de yoga nos solicitan ejecutarla con los ojos abiertos para no adormecernos, personalmente disfruto mucho más si la realizo con los ojos cerrados. No seamos tan rígidos con nosotros mismos, simplemente aceptemos lo que no podemos cambiar, y si nos da una ligera somnolencia no pasará nada, ya que luego, al despertarnos, hasta nos sentiremos más lúcidos para continuar y disfrutar de esta magnífica postura. Vistámonos con ropa liviana y no ajustada. Si tenemos frío, conviene abrigarnos o cubrirnos con una manta y no olvidemos colocarnos unos buenos calcetines. Respiremos lenta, profundamente y por la nariz. Solo se moverán por la respiración el pecho y el abdomen. Relajemos el cuello al entrar en Savasana girando suavemente la cabeza hacia ambos lados hasta encontrarle una posición cómoda, para inmovilizarla después. En el caso de que nuestra cabeza vaya muy hacia atrás o de que nuestro mentón suba demasiado, tenemos que colocar una almohada debajo de la misma, porque, si ello ocurre, se dificulta la libre circulación de la sangre en la zona del cuello y sentiremos muchos mareos al levantarnos. Así que, a prestar mucha atención. Enfoquemos nuestra mente en relajar todo el cuerpo, vamos a comenzar a distendernos desde la punta de los dedos de los pies subiendo, como si lo escaneáramos, a cada parte del mismo hasta llegar finalmente a la coronilla o parte más alta de nuestra cabeza. Si nos cuesta demasiado realizar esta u otra postura, volvemos a intentarlo una y otra vez ya que el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de una forma más inteligente. Henry Ford. Salimos de la postura de Savasana de la siguiente manera. Hacemos primero pequeños movimientos con los dedos de las manos y de los pies. Enderezamos el cuello llevando nuestra cabeza hacia el centro, si es que está girada hacia un lado.
Acercamos los brazos hacia el cuerpo y las piernas entre sí. Abrimos los ojos, si es que los tenemos cerrados. Doblamos las piernas y acercamos los pies a la cadera. Nos acostamos hacia un lado, acercamos las rodillas al pecho y permanecemos en esta hermosa y relajante postura el tiempo que necesitemos. Para finalizar nos sentamos con las piernas cruzadas en Sukhasana o postura fácil. De dolernos aquí la espalda, podemos colocar una manta plegada debajo de la pelvis o podemos sentarnos sobre un banquito bajo, como el que utilizan los niños para llegar a la pileta cuando desean lavarse las manos. Se acostumbra decir Namaste al finalizar la clase de yoga, aunque estemos solos. Es un saludo que se realiza con las manos en Pranam Mudra, o Pranam Mudra según qué escuela yogi, colocando nuestras palmas abiertas y unidas entre sí a la altura del corazón e inclinando ligeramente la cabeza hacia adelante. La palabra Namaste tiene muchos significados, entre ellos saludo, agradecimiento, pedido. No está de más darnos las gracias a nosotros mismos por haber tenido la fuerza de voluntad para realizar algo que nos beneficia tanto mental como físicamente. Incluso podemos decir en su lugar cualquier otra frase o afirmación que deseamos incorporar, como por ejemplo, hoy es un día perfecto para lo que tengo que hacer. Por último nos levantamos despacio y permanecemos en la pose de la montaña o Tadasana, que si bien generalmente se practica con las manos en Pranam Mudra, yo prefiero dejar los brazos estirados al costado del cuerpo para relajarlos. Antes de incorporarnos y estando aún sentados en Sukhasana o postura fácil, o en cualquier otro momento del día, podemos realizar una buena meditación cuyo significado dice que es el flujo ininterrumpido de concentración. La haremos sentados en el suelo mirando hacia adelante y hacia abajo a pocos metros de nosotros y respirando normalmente o, si nos es más confortable, podemos sentarnos en una silla con la espalda erguida, los pies apoyados en el suelo y las palmas de las manos sobre los muslos. Lo primordial es aprender a centrar la mente para evitar así que vague. Lo conseguiremos atendiendo a nuestra respiración o concentrándonos en un objeto determinado como, por ejemplo, una flor, la llama de una vela, un paisaje, etc. Así, con la continua práctica llevaremos a nuestra mente a centrarse en un solo objeto por más tiempo, logrando ver cada vez más detalles del mismo. Pema Chodron, en su excelente libro Cuando todo se derrumba, nos aconseja que cuando se nos presenten distintos pensamientos los etiquetemos como tal diciéndonos, pensamiento o tienes un pensamiento, y dejar que estos pasen. La misma autora nos aconseja etiquetar de igual manera las distintas opiniones que los demás nos ofrecen sin cesar, y decirnos introspectivamente, opiniones, ya que, como hay tantas opiniones como personas se encuentran, si queremos evitar que nos desanimen y nos afecten demasiado, este es un muy buen método para lograrlo. Intentemos ponerlas en práctica, porque realmente funcionan. Retomando la meditación, la más simple de ellas es Vipassana. Se dice que es tan sencilla que ni siquiera nos damos cuenta de que la estamos realizando. Consiste en observar cómo entra y sale nuestro aliento sin hacerle ningún cambio y sin distraernos. Respiramos igual que siempre, pero la única diferencia será ahora el introducirle la atención, sentiremos cómo va entrando el aire desde nuestra nariz y cómo sigue todo su trayecto, faringe, laringe, tráquea, bronquios. También podemos percibir cómo nuestro abdomen sale al inspirar y entra al expirar. Otra opción es contar 10 respiraciones completas e ir aumentando su número a medida que nos habituamos a ello. Lo realmente importante es estar atentos a lo que vivenciamos en ese mismo momento, ya que meditar no es dormir. Hago aquí un pequeño paréntesis para ahondar un poco en la continua indicación de no dormirse, porque no comprendo esa costumbre de relacionar el yoga con dormir. Les voy a contar lo que me sucedió en una clase. Cuando entré en la habitación de unos 8 metros por 8, oscura y con solo una vela que titilaba en el centro de la misma, lo único que hice fue estar nerviosa e inquieta, ya que no veía en absoluto ni a la profesora ni lo que tenía que practicar. Además, con toda esa penumbra, me pasé bostezando toda la clase y simplemente me pregunto, ¿en qué momento y quién dijo que hay que hacer yoga a oscuras?
Varios son los instructores de yoga que hacen esto por solicitud implícita de sus alumnos, ya que llegan cansados a la clase luego de un día muy agitado. Pero lamento decir que ni la meditación es para dormir, ni la clase de yoga es el lugar para hacerlo. Inclusive, y si nos tomamos la molestia de ver distintas sesiones de maestros yogis conocidos, entre ellos el mismo Krishnamacharya o BKS Iyengar, por ejemplo, no solo veremos que no duermen en ellas, sino que sus prácticas son tan rápidas y dinámicas que es imposible hacerlo. De la misma manera, las clases que ejercito y que he diseñado para nosotros son igual de ágiles, ya que pienso que, por un lado, para dormir tenemos la cama y por el otro, que el yoga surgió para fortalecer y mantener la salud física, emocional y mental e incluso muchos de los practicantes de la antigüedad eran guerreros, a los que el yoga les dedica la postura de Virabhadrasana, 1, 2 y 3. Creo que solemos relacionar al yoga con dormir, porque en las sesiones nos adormecemos con facilidad, ya que, generalmente, las practicamos de noche, cuando estamos cansados y luego de volver de nuestros trabajos. Pero en realidad todos los maestros yogis suelen realizarlas, como ya se mencionó, por la mañana o al amanecer. La indicación que frecuentemente se hace de cerrar los ojos es para que podamos centrarnos en el aquí y en el ahora, en nosotros mismos, en nuestra práctica, en lo que sentimos, también para que evitemos compararnos con los demás y, como antes se mencionó, para no distraernos con todo lo que nuestros ojos miran, ya que somos curiosos por naturaleza. Por otro lado, no es una disciplina de 5000 años de antigüedad que se creó para dormir, ya que en aquellos tiempos no había ni televisión, ni ordenadores, ni teléfonos móviles, ni todo el ruido que tenemos en nuestros días que le provocara al ser humano insomnio, salvo, ¿por qué no?, algún amor imposible. Entre los beneficios de la meditación encontramos los siguientes. Estabiliza la presión arterial y el sistema nervioso. Disminuye por lo tanto la ansiedad, la depresión y la preocupación. Equilibra el sistema hormonal. Aumenta nuestra creatividad, el rendimiento en el trabajo y en el estudio debido a que desarrolla la capacidad de concentración. Mejora nuestra intuición y nos da, en general, estabilidad y paz mental. En lo referente a la respiración, como muchos de nosotros vamos por la vida agitados, inspirando y expirando mal o superficialmente, sufrimos de asma, de continuos mareos, dolores de cabeza, de jaquecas o migrañas, necesitamos saber que varios de estos problemas pueden solucionarse simplemente mejorando nuestra respiración, o con algunos ejercicios respiratorios sencillos de yoga llamados pranayama. Uno muy fácil consiste en prolongar el tiempo de nuestra inhalación y de nuestra exhalación, sea contando mentalmente, con la ayuda del segundero de un reloj o con un metrónomo. Este último es un dispositivo que marca el tiempo o el compás en las composiciones musicales y, de utilizarlo, lo regularemos en 60 pulsaciones por minuto. Podemos comenzar inhalando y contando hasta 6, luego exhalando contando hasta 6, y vamos extendiendo las mismas de manera creciente, contando hasta 7, 8, 9, etc. Lo fundamental es aprender a vaciar bien nuestros pulmones haciendo buenas y profundas exhalaciones, rechaca, y obteniendo así más lugar en ellos. De este modo conseguimos que nuestras inhalaciones, puraka, sean más intensas y profundas. El aporte de mayor circulación y oxígeno le hace muy bien a nuestra cabeza y a todo nuestro cuerpo le ayuda a disminuir diversos dolores. Como además la buena respiración y el pensamiento calmo son directamente proporcionales, al respirar de una forma más amplia y lenta ayudamos a controlar a nuestra propia mente. Fortalecer y aumentar la elasticidad de los músculos que participan en la respiración es primordial, tanto los que ensanchan y comprimen la caja torácica como también los músculos abdominales, el diafragma respiratorio y pélvico, la columna vertebral e incluso los músculos del cuello, ya que su rigidez limitará los movimientos torácicos y la capacidad respiratoria. Tampoco olvidemos los músculos de los hombros que están relacionados con el cuello, el tórax y la columna vertebral, los músculos de la cadera,
entre ellos el diafragma pélvico, que está a su vez conectado con los músculos abdominales, con la parte baja de la espalda y que a su vez está vinculado con toda la columna vertebral. ¿Quién diría que para respirar bien es tan importante tener una buena flexibilidad en todo nuestro cuerpo, no? No ignoremos tampoco que, al inspirar, el diafragma baja y empuja a los órganos abdominales, lo que se manifiesta con la salida del abdomen hacia afuera. Así que si vivimos apretando el vientre para parecer más flacos, nuestras inspiraciones serán cortas e insuficientes, nos sentiremos mareados e incluso hasta podemos llegar a desmayarnos, como les sucedía en la antigüedad a las mujeres con el uso de los famosos corsés. Recuerdo que al ver la primera película Piratas del Caribe, la protagonista se desmaya porque su corsé no le permitía respirar bien y se cae por el acantilado. Por la misma razón, siempre debemos exhalar en los ejercicios donde comprimimos el abdomen, ya sea al acercar las rodillas y los muslos al pecho o viceversa. Leslie Caminoff y Amy Matthews en su libro Yoga Anatomy opinan que debemos liberarnos de la idea de que hay una sola forma correcta de respirar. En yoga se habla de dos maneras principales, las hemos mencionado anteriormente, y ellas son: Brahmana, que generalmente se asocia a la inhalación, que es una forma que expande, aumenta, crea calor, desarrolla fuerza y energía. Langana, que frecuentemente se asocia a la exhalación, que se vincula con frescura, relajación, descubrimiento de la sensibilidad y la focalización hacia nuestro interior. Indiscutiblemente, las distintas técnicas respiratorias en yoga mejoran la captación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. También aumentan el prana o energía vital, dentro del cual se incluyen el aire inspirado, la comida que comemos y toda la energía que obtenemos o tomamos de todos los elementos tanto físicos como espirituales. El apana es lo opuesto al prana y se asocia con la eliminación. En cuanto a nuestra circulación y a nuestro corazón, si bien este último normalmente tiene la fuerza para enviar la sangre a todos los tejidos del cuerpo, muchas veces carece de la potencia necesaria para que la sangre retorne hacia él. Para que ello sea posible, se requiere por un lado de la alternancia de presiones positivas y negativas en la cavidad torácica y en el abdomen provocadas gracias a la respiración y, por el otro, los miembros inferiores y los pies. Estos, gracias a sus contracciones musculares, por ejemplo, al caminar, al correr o al saltar, ejercen un efecto de bombeo sobre las piernas impulsando la sangre de regreso al mismo. Con la sangre circula el oxígeno, distintos nutrientes, productos de desecho tóxicos y la linfa. Esta última es una sustancia fabricada por distintas glándulas repartidas por todo nuestro cuerpo cuya función es la de combatir a las bacterias y a los virus invasores. Su tránsito depende de la compresión de los distintos músculos del cuerpo, de la succión y de la presión creada por los movimientos respiratorios. Por lo tanto, al flexibilizar nuestros cuerpos y al lograr una respiración más profunda y relajada favorecemos la libre circulación de la linfa, incrementándose de este modo las defensas de todo nuestro organismo.